Muy bien, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes en este día de viernes, viernes de pasión, lo llama la iglesia, que es el viernes antes de la Semana Santa, que ya no es tan santa porque la hemos convertido en una semana pagana, una semana de rumba, una semana de profanación, porque se celebraba en el tiempo de Dios y ahora la convertimos en el tiempo del mal y del malo. Bueno, les quería hacer una insinuación. Primero, decir que hemos orado, y yo personalmente he orado desde el primer día. Me propuse orar por los muertos de Mocoa y por los niños que quedaron huérfanos y abandonados y todo, porque me da mucho dolor, me pesa mucho que le haya tocado a Mocoa esta primera etapa de muchas cosas que van a sobrevenir sobre Colombia. Jesús decía, si no os arrepentís, todos pereceréis. Bienaventurados los que murieron inocentes y en paz con Dios. Bienaventurados, porque no van a tener que vivir estos tiempos tan desastrosos, tan catastróficos y tan difíciles de la historia de la humanidad. Muy triste el dolor de los niños, sobre todo especialmente el dolor de los niños, de los huérfanos, de los que quedaron sin padre, sin madre. Me llamó un amigo muy especial que tengo allá en Mocoa, es un médico, y me dijo, vea Rafael, es que la corrupción es inmensa, inmensa en todos los ámbitos, en todas las áreas. Han botado dineros para corregir algunas obras, algunas cosas en la gobernación esta, en la anterior, en todo. Y la brujería, por todas partes hay brujería. La corrupción moral, sexual. Y alguien estaba ahí y me dijo, no, pero es que no es solamente la corrupción allá. En Bogotá, por ejemplo, una amiga mía de la Tercera Orden Franciscana vio que subíamos Monserrate con un curita de boina, de sotana, y vio la ciudad con un manto negro por encima y oyó la voz del ángel de Bogotá que le decía, es lo más parecido al infierno. Y mi amigo Moisés me habló de su tierra, allá en la costa. Me decía, no, es más corrompido allá. Eso parece un concurso de corruptos. ¿Quién está más corrompido en Colombia? Yo creo que es general, es global, es totalizante. En la inmensa mayoría de los colombianos hemos perdido la noción de Dios, del Evangelio, y lo más grave de todo es que la gente se siente buena, y entonces se cometen los acosos sexuales, los feminicidios, los abortos, que dice la Biblia que es tan abominable pecado para Dios y que causa tantos males. Leía yo a Ana Catalina Emmerich de la construcción de la Torre de Babel y el diluvio universal está demostrado científicamente. Lean el libro y la Biblia tenía razón con datos de arqueología bíblica y científica, terrible. Y fue causa del pecado, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque vio que no era sino pecado. Bueno, eso es en cuanto al diluvio. Cuántas calamidades, las serpientes del desierto que mordían a la gente, por la infidelidad del pueblo de Israel, el destierro de Israel de los 70 años profetizado por Jeremías, por la infidelidad a la alianza. La alianza es un pacto de amor en que Dios ofrece al hombre bendición, le ofrece prosperidad, le ofrece salud, le ofrece éxito, le ofrece muchas cosas a cambio de la fidelidad a su palabra, ¿no? Y del amor recíproco, porque el que ama responde, el que no ama no responde. Entonces Dios ama y el hombre exige que lo ame y que le responda. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dijo Jesús. Si uno dice que ama a Dios y no guarda su palabra, pues es un mentiroso, ¿no? Y el amor de Dios no está en él, dice San Juan. Y el que dice que ama a su hermano y lo deja pasar necesidades es un asesino, dice San Juan. Un asesino, dice San Juan. Que dice que ama a su hermano y lo deja pasar necesidades es un asesino. O sea, tenemos un cristianismo hirsuto, nada
realmente no tenemos nada, y nos hemos metido en la corrupción, además de la corrupción moral, nos hemos metido en la brujería. Parece que Mocoa y Los Llanos y la mayoría del país está sumergida en satanismo, en brujería, en ese tipo de cosas. Esa frase de Bogotá, ¿no?, de que esto es lo más parecido al infierno. Y cuando me decía Moisés, no, Sincelejo es peor, y el otro decía, no, Bogotá, el otro decía, no, Mocoa, los Villavicencio, todo. Le tocó esa suerte a Mocoa, pero no fue la primera vez. Ustedes se acuerdan de Armero, que llegaron carpas, llegaron donaciones, llegaron muchas cosas y se perdió. Solamente el dinero que manejaba Catholic Relief Service le llegó al bolsillo de la gente. Del terremoto de Popayán, que solamente las casas del Minuto de Dios y de Servivienda, lo de los jesuitas, fueron las casas que le llegaron a la ciudad, lo demás se perdió. De lo del canal del dique, bueno, de las primeras visitas del presidente Santos y de unas de sus múltiples promesas que no ha cumplido. No sé si ya reconstruyó todos los ranchos y que hicieron diques allá y todas esas cosas, y dio las casas y dio las donaciones, no sé, ¿no? Pero creo que no. Lo de Puerto Salgar tampoco. Lo de Gramalote tampoco, se quedó en promesas y promesas y promesas y promesas y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, ¿no? Es lo que se ha convertido en el país, en la gran mentira, la gran farsa, la gran tramoya de la paz y las mentiras por todas partes. El río Báez, Mocoa ahora, todo eso, Útica, lo de la costa, todo eso, si hacemos una memoria de las mentiras y de las promesas, pues vamos a ver que son tantas. Entonces el consejo que le damos a nuestros amigos es que nombren un comité allá en Mocoa para recibir las donaciones en dinero especialmente y en especie. Ojalá esté la iglesia todavía le queda credibilidad y seriedad, y yo espero que el señor obispo y otras personas, médico y otros, pudieran monitorear o recibir ese dinero y administrarlo. No lo dejen en manos de los políticos, porque ustedes saben cuál es el destino de eso. Ya en eso nadie cree, ya los colombianos llegaron a un punto muy peligroso en política, que es no creer en nada en la clase política. De modo que ojalá que hagan eso y oren. Mire, yo me dediqué toda la semana a orar por los muertos, por los difuntos, por los que se fueron en paz con el Señor, porque la oración por las almas del purgatorio es muy poderosa y muy importante. Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, dice el Apocalipsis, sus obras los acompañan. No dice que los acompaña su fe, no, sus obras los acompañan, dice el libro del Apocalipsis. Benditos los que mueren en el Señor. O sea, estamos viviendo un momento muy difícil de la historia. Leía yo me acordaba de unas profecías de mi amiga Nelly hace 10 o 15 años, Nelly Madrigal, que decía que la lluvia en Colombia sería tan grande que habría derrumbes y derrumbes y derrumbes, y que no pasarían las mercancías de una ciudad a otra, o sea, la carencia de alimentos, de las materias primas, de las industrias, todo estaría en una crisis espantosa y el país entraba en una parálisis absoluta, ¿no? O sea, las mentiras, ya no nos van a dar comida con mentiras y con cifras amañadas ni nada. O sea, vamos a llegar a un estado muy terrible y realmente no lo merecemos, ¿no? Dios da bendiciones y me da maldiciones. El capítulo Deuteronomio, capítulo 28. Si escuchas de verdad la voz del Señor tu Dios, cuidando en practicar los mandamientos que yo te prescribo, Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra y vendrán a ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tus entrañas, el producto de tu suelo, el fruto del ganado, el parto de las vacas, las crías de las ovejas. Bendita sea tu cesta y tu arteza, bendito sea cuando entres y cuando salgas. Bueno, etcétera. Siguen, muchas bendiciones siguen. Y luego dice, pero si desoyes la voz de Dios, tu Señor, y no cuidas de practicar
todos sus mandamientos, no unos poquitos ni decir soy bueno y yo no le hago daño a nadie, no, todos sus mandamientos, todo el Evangelio, todo, y sus preceptos que yo te prescribo hoy te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita será tu cesta y tu arteza, maldito el fruto de tus entrañas, el fruto de tu suelo, el parto de tus vacas, las crías de tus ovejas, maldito serás cuando entres, maldito cuando salgas. Yahvé enviará contra ti la maldición del desastre, la amenaza en todas tus empresas hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de tu perversidad. A Belén llegan todos los días personas. La crisis con el marido, con el drogadicto, con el dinero. Bueno, cuénteme, ¿y usted qué hizo? Yo solamente fui a que me echaran las cartas, yo solo fui a José Gregorio Hernández, yo estoy en el pensamiento positivo, yo soy de Acuario, yo soy de Virgo, el tabaco, el té, el cigarrillo y tal. Usted se cogió la maldición y le están bajando cosas por esas maldiciones. Las maldiciones están ahí en la Biblia. No hay necesidad de invocarlas para que le pasen, le sucedan. No, vuélvase al Señor y el Señor lo liberará y lo sanará y lo levantará, pero vuélvase de todo corazón. La Sagrada Escritura dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros 300 veces. Pero mire lo que le está pasando al país. Entonces me acordaba yo de Nelly que decía que el agua nos iba a invadir y que iba a caer por todas partes, que se iban a derrumbar las carreteras. Yo no le creía hace 5 o 10 años, ¿no? Y a veces las profecías se demoran en cumplirse 5 años, 10 años, 500 y 1000 y 1500 y 2000, ¿no? Uno ve las profecías de Jesús, los últimos tiempos según San Lucas 17:26, dice Jesús, será como en los días de Noé, como en los días de Lot. Noé no fue escuchado, advirtió, dijo, dice Ana Catalina que se demoró muchos años en empezar a construir el arca hasta que Dios le avisó, o comienza a construir el arca o vas a perecer tú y tu familia también. Entonces el viejito se apresuró a meterle el serrucho a la cosa y empezó a construir el arca, ¿no? Entonces, bueno, como en los días de Lot, dijo Jesús, Lucas 17, o sea, con una lluvia de fuego. Yo me acordaba ayer que en la bendición y el exorcismo del agua y del aceite que la iglesia trae en los rituales, al final dice, y el mundo que será destruido por el fuego, dice el exorcismo del agua y del aceite. Y yo decía, pero ¿por qué la iglesia trae esto aquí? Pues porque lo trae la Biblia, porque lo trae San Pedro, porque lo trae el Apocalipsis. Por eso está en los rituales. Yo no entendía por qué en el ritual del exorcismo se rezaba como el mundo será exterminado por el fuego al final del exorcismo del agua y del aceite. Entonces salió de Sodoma y vino lluvia de fuego y perecieron todos. Capítulo 17, Lucas 17, lluvia de fuego. Así será, dijo Jesús, así será. ¿Caminamos hacia allá? Sí, claro, caminamos hacia allá. ¿Caminamos hacia la extensión del comunismo por el mundo entero? Sí, Lucas, Isaías capítulo 13, ¿no? La nación que viene del extremo del cielo, dice Isaías, y según Catay, según Marco Polo, extremo del cielo significa Catay, y Catay después la bautizaron China, ese es el extremo del cielo, una poderosa nación. Estrellarán los niños contra el suelo, invadirán el mundo. Será el instrumento de la cólera de Dios, dice la Biblia, o sea que Dios también tiene cólera. El cáliz de la cólera de Dios, dice San Pedro. Pero ahora en la Nueva Teología resolvieron borrarle y mutilarle a la Biblia la palabra venganza de Dios, cólera de Dios, justicia de Dios, todo eso lo quitaron. Y entonces empezaron con la historia de la misericordia, y la misericordia sí existe, Dios es misericordia, Dios es amor, pero la misericordia de Dios se derrama sobre los que le temen, dice el Magnificat, o sea, los que obedecen a Dios, sobre eso se derrama la misericordia de Dios. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Otro signo, apostasía, pérdida de la fe. Lucas 18:8. Lean la Biblia, vengan los sábados a ver en la clase bíblica y verán qué cosa tan maravillosa. Van a aprender muchas cosas, pero ya no queda mucho tiempo, apresúrese.
Si no os convertís, todos pereceréis, dijo Jesús. Si no os convertís, todos pereceréis. Qué terrible eso. Y la Virgen decía, hay muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas, ¿no? Súbitamente nos cae un aluvión, ¿sí? Una riada como la que le pasó a Mocoa, le pasó a Armero y le pasó a la costa, cuando el canal del dique que ponían todos esos, una riada. Un día estaba orando por mí un sacerdote en el apartamento anterior donde yo estaba y oraba por mí y me dijo, Rafa, era un sacerdote lindo que yo quiero mucho, costeño, que es exorcista, me decía, veo una riada de sur a norte de Bogotá, una riada sobre Bogotá, me dijo este sacerdote, de modo que a Bogotá también le va a tocar. Muy bien, y a mí me impresionó mucho cuando el sacerdote me dijo de la riada en Bogotá, porque él es un costeño muy querido, costeño de agua dulce es, y no usa esa palabra, riada, no es muy del vocabulario costeño ni colombiano tampoco, ¿no? Es una palabra muy castiza, ¿no? Eso, o sea, ese diluvio de agua con piedras, con todo, espantoso. Y me decía Toñito, un sordo que vende café, anda en bicicleta y muy humilde, y me decía cómo pasaba por esta casa de Belén el agua y llevaba miles de cadáveres en Bogotá, me decía. Hace años. Si no os convertís, todos pereceréis. Y como decía una amiga mía, orar, orar y orar. Y orar más, y orar más, y orar más. Es más, en este plan de volvernos comunistas a todos, que Lucía, la vidente de Fátima, le decía a William Walsh cuando le preguntó si el mundo entero, cuál sería el castigo para el mundo entero, dijo el comunismo, el dragón rojo del Apocalipsis. Me acuerdo de una visión del discípulo que me decía que veía al señor Putin, al primer ministro chino y al de Corea, que los envolvía una serpiente y un dragón vomitaba fuego sobre ellos y ellos estaban como si les cayera agüita, ¿no? Y estaban haciendo un inventario de su armamento. ¿Qué traman? La invasión de Europa, colapso económico mundial, orar y orar y orar. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y solamente si oramos esta Semana Santa, si oramos y oramos mucho, en lugar de ir donde rumba, ¿no? Irnos a beber y echarle más candela al fogón para ver si se incendia más rápido el país, ¿no? A pecar en el tiempo de Dios. No debemos pecar en ningún tiempo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, entonces mi Padre lo amará. El cuento no es que yo soy bueno y que no le hago daño a nadie, no, eso ya no es tiempo de eso, es tiempo de convertirse en serio, ¿no? Y verá que todos vamos a colaborar a la construcción, pero hay una cosa en la psicología humana muy curiosa, es que mientras nosotros comamos y bebamos y tengamos recursos, seguimos el ritmo de la vida igual y no damos ningún viraje. Cuando me escribe una carta una amiga, una persona, perdón, y me habla de que Dios Padre Celestial se ha arrepentido, les cuento bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28. Y el arrepentimiento de Dios, que Dios se arrepintió de todo el mal que le iba a hacer al mundo, bueno, es cierto. En el Apocalipsis, en el Éxodo, cuando Moisés, el pueblo hace un ídolo y hace todo eso, y Dios le dice, si quieres que yo te cambie ese pueblo, y cogemos otro. Y a este lo eliminamos. Y Moisés dice, no, ¿cómo nos sacaste de Egipto con prodigios, con milagros? Déjalo, dale otra oportunidad. La intercesión vale. Moisés hizo una buena intercesión, ¿no? Como Job, intercede por sus amigos que lo calumniaron, que lo insultaron, que lo difamaron, y Dios se acordó y tuvo misericordia de ellos por la intercesión. La intercesión es una oración muy poderosa. Y si la hacemos convertidos es más poderosa. Si la hacemos sin conversión, Dios se tapa con una nube, como dice Jeremías. Y Dios nos habla de tantas maneras,
El único Dios verdadero, el único que resucitó, el único que controló la naturaleza, que caminó sobre las aguas, que reprodujo la materia, que resucitó a los muertos, ha sido Jesucristo, no ha sido ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Connie Méndez, ni la bruja del Ocho, ni Hilde Strauss, ni Regina, ni ninguna bruja, ¿no? Eso es satánico. Y la masonería y el satanismo y todo eso que resucitó, dice el cardenal Ratzinger Benedicto, nuestro Papa tan querido, que sufre tanto, oremos por él, oremos mucho por él, ¿no? El discípulo veía que un ángel colocaba una franja dorada a los pies de Benedicto, y la franja decía, catejón, catejón, el que lo retiene. Dice Tesalonicenses 2, cuando se aparte el que lo retiene, aparecerá el enemigo, el anomos, el adversario, el hombre sin ley. O sea, el que retiene al hombre sin ley es Benedicto. Para que vean, sigue siendo el Papa, según la visión del discípulo. Y Dios nos habla. Yo he visto imágenes que lloran. En Bucaramanga hay una imagen que llora aceite los primeros sábados de mes. Y esa pobre señora, ¿cómo ha sufrido por eso? Porque le pusieron esa misión, perseguida por los obispos, por los curas, por la gente que no entiende, por los escépticos, por los apóstatas, por los herejes, por todos. Sí, pero ese es el destino de los profetas. Decía el padre Kentenich, que estuvo en los campos de concentración y logró salir, sufrió tanto, este santo sacerdote decía, destino de profeta, suerte de profeta. De modo, mi querida amiga, esa es la suerte de los profetas que tenemos que vivir, los que denunciamos y anunciamos, ¿no? Pero cuando todo esto suceda, dice Jesús, levanten la cabeza, hiérganse, levántense, se acerca su liberación. En estos días que veía en H2, ¿no? History 2 creo es, el programa del Armagedón y el Apocalipsis, durante toda la semana, uno de esos profetas decía que cada 3 habitantes de la tierra quedaría uno. Yo decía, tiene razón, tiene que, porque está en la Biblia. Y es un profeta que yo, algunas cosas le creo, otras no, que nos tragamos. Tenemos mucho mejores profetas con las 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares del mundo. Si las conociéramos, sabríamos tantas cosas, conoceríamos todos. No habría necesidad de ir a Nostradamus ni a otros profetas que uno no sabe. Pero en eso tuvo razón. De cada 3 habitantes, 2 van a desaparecer. Y en estos años, Zacarías, creo que el capítulo 14 o 13, nos dice Zacarías, 2/3 serán exterminados de la tierra, 2/3 serán exterminados. Y en estos programas hablaban del planeta X y todos eran PhD en astrofísica, PhD en geología, PhD en no sé qué, en sol, y todos eran genios. Y creían. En Colombia le dice a unos teólogos, no, ay, esos bobazos, siempre han dicho, eso son las exageraciones del doctor Arango. Bueno, durante 8 días, 4 horas diarias, están más de 20 científicos diciendo lo mismo. El cambio de los polos magnéticos, la rotación de la Tierra, las explosiones solares, lo que está pasando en la Tierra, lo que va a pasar desde el punto de vista científico. De modo que, y desde el punto de vista de los milagros, el padre JJ me mandó unas imágenes impresionantes porque es desde el comienzo, uno antes de que lloren, y uno ve cuando comienzan a llorar San José y el niño, San José y el niño, llorando, y lloran, y lloran, y tienen ADN, ve, y la Virgen llorando sangre otra vez. Hay cientos de imágenes en el mundo de la Virgen que llora sangre. No lloran las imágenes de su abuelito, ni de Buda, ni de Confucio, ni de Connie Méndez, ni de la bruja del Ocho. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Llora y pide, recen el rosario, recen el rosario, recen el rosario. ¿Ya lo está haciendo? 2, 3, 4 por lo menos. A ver si menguamos, disminuimos, restamos todo esto que está pasando. Delante de mucha gente llora sangre, con ADN, con grupo sanguíneo,
¿Y cómo una imagen de yeso llora sangre? Aquí, en San Antonio, Venezuela, en Cúcuta. ¿Cómo la imagen de Bucaramanga llora aceite? La vio un obispo, ¿no? Creo que fue el señor obispo de Zipaquirá. Llora, llora. A Juan Pablo II le dijeron, bueno, porque hay tantas imágenes de la Virgen llorando. Dijo, sus buenas razones debe tener. Y creo que las tiene. O sea, nosotros, Colombia, si no nos convertimos, pues todos pereceremos. El discípulo hablaba de la destrucción del 85% de Colombia, ¿no? Por todas partes. Y lo vamos a ver. Lo hemos advertido, lo hemos dicho. Bueno, yo me acuerdo mucho de la primera profecía que yo vi. Estaba presente el padre Diego Jaramillo. Estoy hablando de hace casi 40 años. En el ECLA 2, Congreso Carismático Latinoamericano de México, se paró un profeta, abrió la Biblia. Yo nunca había visto eso, ¿no? Había unos 7 obispos, unos 30 o 40 sacerdotes, unos 200 líderes laicos de América Latina, la renovación carismática cuando bullía, era la efervescencia, estaba el padre Emiliano Tardif joven. Sucederá aquel día, oráculo del Señor, estirparé en medio de ti tus caballos, haré desaparecer tus carros, estirparé las ciudades de tu tierra, demoleré todas tus fortalezas, estirparé de tu mano las hechicerías, no habrá en ti más adivinos, estirparé tus estatuas y tus estelas en medio de ti, ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos. Cuando adoramos la tecnología, cuando adoramos el eros, tanta basura, el automóvil, tantas cosas que adoramos nosotros, ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos, la mascota, ¿no? La amante. Ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos. Arrancaré en medio de ti tus hipos, aniquilaré tus ídolos. Venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon. Con razón la Santísima Virgen dice en la Salet que naciones enteras serán destruidas. Juan Pablo II lo dice refiriéndose al tercer secreto de Fátima, que súbitamente subirán las aguas e inundarán países enteros. Lo dice Juan Pablo II analizando las declaraciones de Malachi Martin y lo dijo en Fulda, en Alemania. Está en mi libro sobre el anticristo y las profecías del anticristo. Hay muchas profecías. ¿Tenemos la esperanza de que habrá cielos nuevos y tierras nuevas? Sí, pero tendremos que pasar por un valle tenebroso y muy difícil. Pero aunque pase por valle tenebroso no temeré, ¿no? Venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que me escucharon. El Señor nos dice las alternativas que tenemos, de bendición o de maldición, ¿no? De paz y amor y prosperidad o de desgracias. Lean Jeremías 18. Yo recibí una carta, me impresionó mucho la carta cuando me dio el texto de Jeremías 18, en que decía, yo no le paro muchas bolas a los videntes, yo he descalificado a muchos videntes, he sacado de aquí estigmatizados, videntes, locos, por todas partes. Decía el Padre Celestial que Colombia era un país de su amor, tenía preferencialmente a Colombia como uno de los países predilectos, y ha cambiado de planes y ahora será castigado, dice. Por tanto, derramamiento de sangre, violaciones, feminicidio, abortos, negarle la entrada al banquete de la vida, matar al niño en su habitación más santa y más grande, el vientre de su madre, asesinarlo, negarle la entrada al banquete de la vida, eutanasia, prácticas satánicas, drogadicción, al permitir la dosis mínima, destruir la juventud, persecución de los sacerdotes marianos, también de todos los laicos, de los que realizan liberaciones. Bueno, Padre Celestial nos exhorta que cambiemos cumpliendo los mandamientos, oración, penitencia, confesión, comunión constante, especialmente el Santo Rosario, una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que pueda. Practicar la misericordia con los más necesitados, el segundo mandamiento, no dejes extendida la mano suplicante.
no ser católico solamente de culto, de misa y olla, y no vivir el segundo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Muy bien, entonces lean bien la Biblia, lean Lucas 17 y 21 y verán que si es alguna exageración que tenemos nosotros. Lean el catecismo donde nos habla de estas cosas, ese documento maravilloso que nos dejó herencia Juan Pablo II que dice que es doctrina segura. Lean el catecismo y verán qué cosas maravillosas hay ahí. Y el 475, 476, 477 nos habla de esto, que la iglesia no triunfará mediante un ascenso de la verdad, no. Al contrario, el descenso será terrible, dice el catecismo, y que solamente Cristo triunfará con su venida. La famosa venida intermedia de Jesús de que nos habla el Papa Benedicto citando a San Bernardo, el Adventus Medio, ¿no? De la venida intermedia de Jesús, donde vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso nos dice el Evangelio, cuando sucedan estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, o llevarán a los tribunales, habrá señales en el cielo, se morirán de terror por el ruido de las olas, habrá hambre, peste y terremotos, se levantará nación contra nación, ¿no? Todo eso nos dice en Lucas 21, uno ve las señales de la Biblia son muy impresionantes. Se cumple el tiempo de los gentiles, señales en el sol, ansiedad por el ruido del mar, los hombres morirán de terror, las potencias del cielo sacudidas. ¿Qué tal el planeta X que vi yo en X2? Ahora lo vieron, lo vi con los astrónomos, con los PhD en astronomía, en astrofísica, y estuve viendo el ritmo de la rotación, la entrada a la atmósfera, al sistema solar. Todo eso que trae el planeta X descrito por los científicos. O sea, ya no es una farsa, ni es un cuento, ni es un invento, es real. La reconstrucción de Israel, la higuera, que es Israel, se reconstruyó en 1948 y Ezequiel nos dice que ahí comienza el final de los días. En 1948 comenzó, para que entremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, odiados de todos por causa de Jesús. Se escandalizarán y se odiarán mutuamente. Numerosos fieles profetas arrastrarán muchos, falsos profetas arrastrarán muchos al mal. Aumentará la iniquidad, el crecimiento de la iniquidad, de la maldad. A mí me decía mi amigo de Mocoa, me decía, aquí hay mucha brujería, mucha corrupción, pero no es Mocoa, es Sincelejo, es Barranquilla, es Cartagena. Cartagena es terrible, terrible, ¿no? Bucaramanga, yo tengo un amigo que llegó de México, se bajó en el aeropuerto de Bucaramanga y vio la ciudad y sintió una cosa oscura, terrible, en la ciudad también, Bogotá, todo, todo. Estos pobres hermanitos les tocó el comienzo allá, ¿no? Muchas cosas nos han tocado en Colombia, mucha muerte, mucha desolación. Tenemos que cambiar, tenemos que orar, 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 orar y seguir orando, como dice mi amiga, orar y seguir orando. Cuando uno le dice, ¿qué hago? Dice, orar y seguir orando. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, la oración mitiga, la oración que cambia las cosas, las puede disminuir. Aumenten la oración. Acuérdense, por ejemplo, cuando oramos por el plebiscito, nadie esperaba eso. El Estado contaba con $1.000 millones, con los alcaldes, con todo, pues, con la maquinaria, con todo, y lo perdió. Un milagro, la oración. Y ahora no oramos lo suficiente. Y seguimos en esta crisis. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Ustedes que son de la iglesia remanente, de la iglesia fiel, de la iglesia que todavía le cree a Dios, porque muchos creen en Dios, pero nadie le cree a Dios y no viven la experiencia del amor de Dios. Hay que amar a Dios, hay que amar a Dios y hay que dejarse amar por Dios y hay que obedecer a Dios, es lo más difícil, ¿no?
y hacer el esfuerzo de vivir el Evangelio, el amor al prójimo, hacer a los demás lo que queremos, hacer obras de misericordia, dar hasta que duela, como dice la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela y darse, perdonar, amar, servir. Oren por los gobernantes, pobrecitos, ellos también tienen alma y se pueden condenar, ¿no? Se pueden condenar en medio de ese tráfago de mentira, de trampa, que ya los colombianos ya nos hemos vuelto completamente escépticos frente a la clase política, pero oren por ellos, ellos también tienen derecho a salvarse, ¿no? Yo me imagino que los parientes de ellos deben sufrir mucho. Hagamos una oración muy grande por Colombia y permanente. Aprovechemos esta Semana Santa porque usted puede ayudar a mitigar, a disminuir, a restar toda esta crisis tan espantosa que estamos viviendo. Esta horrorosa crisis, ¿no? Este muladar en que estamos metidos. Pidámosle a Dios misericordia. Oremos por la misericordia. Porque hemos visto ya los rastros, ya las señales de la justicia de Dios, ¿no? El diluvio lo vimos en la Biblia, vimos la destrucción de Jerusalén, vimos el destierro de los 70 años de Israel por violar la alianza. Ahora empecemos a orar para disminuir tantas calamidades que están profetizadas. En estos días decía la señora esa Luz de María que Colombia también se iba a inundar. Oremos por esos pobres hermanos del Perú, por estos venezolanos que tanto sufren, ¿no? Están volviendo a orar, pobrecitos, ¿no? En esa crisis horrorosa que están viviendo, están siendo purificados, Venezuela. De pronto esa purificación saldrá una bendición de Dios para ellos, ¿no? Oremos mucho por ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos también. ¿Cuántos hermanitos? Y sigamos orando por las almas de los que se salvaron allá en Mocoa, que murieron y alcanzaron la misericordia de Dios, por los niños que quedaron desolados. Y la recomendación es que reciban las cosas y que el señor obispo y otras personas tengan un monitoreo y una vigilancia sobre los recursos que van a llegar. De pronto en las próximas inundaciones en otros lugares del país ya no hay recursos. Me acuerdo mucho de una profecía en el libro de la visión que decía que las calamidades serán tan abundantes en la tierra que ya ninguna nación podrá ayudar a otra, decía, en esa profecía del año 73. De modo que empecemos a orar, a orar, a orar, a orar. Acuérdense que la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Le mandamos un abrazo a todas estas personas de Mocoa que han sufrido tanto, ¿no? Y unimos la oración de la Eucaristía, que es la oración más poderosa, y usted debe hacerla todos los días, ¿no? Y una hora del Santísimo y el Santo Rosario. Nos unimos todos a estos hermanos de Mocoa y a los hermanos de Venezuela y a los hermanos de Perú. Ya hoy me dicen que llegó la inundación a la Argentina también y que está subiendo a Colombia, de manera que oremos mucho, sigamos orando, orar, orar y orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios amándole. Hablar con Dios amándole, decía el padre Guayón, ¿no? Santa Teresa de Jesús hablaba de una oración pasiva que es muy linda, decía, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él, pero busque la reunión, la comunión con Dios, búsquela, busque estar con Dios y Dios con usted, pero no diga yo soy bueno y es que yo rezo un Padre Nuestro y con eso ya me fui para el cielo. No, 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 no. Haga oración de verdad, duplíquela, quintuplíquela. Decía Monseñor Alfonso Uribe, el obispo, que los curas tienen crisis porque no oraban. Él oraba 5 horas, se levantaba a las 3 de la mañana y oraba hasta las 7. Después de celebrar la Eucaristía sin desayunar, ponía una sillita al lado del Santísimo y oraba media hora antes de ir a desayunar. Y decía, y los curas dan el salto mortal de la cama al altar, decía, ¿no? Porque no oran. La oración del sacerdote ministerial es muy importante, y el que ofrece el sacrificio eucarístico todos los días, la repetición de la pasión de Jesús,
Es una oración tan poderosa. Ir a la Eucaristía una vez al día o 2 veces al día, que usted puede comulgar 2 veces al día y ofrecer una por usted, por sus intereses, su familia, sus cosas, y la otra ofrézcalo por estos hermanos de Mocoa, por los del Perú, por los de Venezuela, por todos, por tantos difuntos que todos los días asesinan en las calles de nuestras ciudades, todos los días, por tantos ladrones, de la cabeza a los pies en Colombia, tantos por todas partes, ¿no? Por esa corrupción tan terrible. Y estas colosales manifestaciones que están haciendo los evangélicos y los políticos, pues han sido muy grandes las manifestaciones, me dijeron, deben acompañarlas con oración. Si acompañara eso con oración será mejor. No pase lo que una manifestación que hubo hace años, que una amiga mía venía en un bus y vio la manifestación y oyó una voz que decía, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Gritémosle a aquel que todo lo puede, que dice la Biblia. No, no a los hombres. No sacamos nada con gestos de violencia, ni agresión, ni epítetos. Sí, yo sí. Claro, yo vi en Medellín la gente indignada con un canal de televisión que es obsecuente, es áulico del gobierno, entonces vi estos paisas furiosos mostrando los billetes y decían, quieren más, no, sí, y los insultaban. Es un canal que todos conocemos que es completamente un áulico, un mercenario del gobierno, pero no, señor, oren por ellos también tienen derecho a salvarse. Sí, yo entiendo la furia que la gente tiene con este canal, pero oren por ellos también merecen salvarse, y estas pobres chicas periodistas no tengan la culpa de lo que hay detrás de bambalinas allá. Oren por ellos y bueno, y si no les gusta el canal, apáguenlo y pasen a otro canal que les guste, ¿no? Y prefieran unos programas religiosos mejor. Sí, no corrompan más el alma con tantas mentiras, con tantas manipulaciones que a través se hacen de algunos medios de comunicación. Pero oren por ellos también merecen la salvación. Son seres humanos y de pronto un amigo suyo, parientes, oren por ellos, ¿no? En todas partes se necesita oración. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y acuérdese la definición del padre Guayón, orar es hablar con Dios amándole, no pidiéndole, no, amándole. Y obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, la oración se esclarece, llega con potencia. Nosotros tenemos una oración muy poderosa los viernes, muy poderosa, ¿no? El viernes a las 8 empezamos las 1000 Ave Marías en Belén, en la transversal 22 bis 6035 en el barrio San Luis. De 8 a 2 de la tarde, 1000 Ave Marías. Le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska que los que hicieran esa oración lograrían todo, todo. Ojalá algún día llenemos un salón y hagamos todas las 1000 Ave Marías y verán qué oración tan poderosa. Santa Faustina Kowalska, además de la coronilla de la misericordia, que es una gran oración, dejó esa oración de las 1000 Ave Marías y decía que la hizo todas las 9 días seguidos sin faltar a sus deberes, esta monjita santa. Entonces, hagamos las 1000 Ave Marías, aquí las hacemos los viernes, ojalá que venga. Es para valientes, para gente que quiere orar de verdad, no para nada, orar pidiendo ahí casa, carro y beca, eso no es nada, ¿no? Dios sabe lo que usted necesita, por eso busque primero el reino de Dios y la santidad, y lo demás se le dará por añadidura. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Esas 1000 Ave María los viernes los esperamos, vengan y verán que es una oración poderosa. Si usted se acostumbra a hacerlo, se va a liberar, se va a sanar y se va a limpiar. Muy bien, entonces lean bien la Biblia, lean Lucas 17 y 21 y verán que si es alguna exageración que tenemos nosotros. Lean el catecismo donde nos habla de estas cosas, ese
documento maravilloso que nos dejó herencia Juan Pablo II, que dice que es doctrina segura. Lean el catecismo y verán qué cosas maravillosas hay ahí. Y el 475, 476, 477 nos habla de esto, que la iglesia no triunfará mediante un ascenso de la verdad, no. Al contrario, el descenso será terrible, dice el catecismo, y que solamente Cristo triunfará con su venida. La famosa venida intermedia de Jesús, de que nos habla el Papa Benedicto, citando a San Bernardo, el Adventus Medio, ¿no?, de la venida intermedia de Jesús, donde vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso nos dice el Evangelio, cuando sucedan estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación, pero serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, o llevarán a los tribunales, habrá señales en el cielo, se morirán de terror por el ruido de las olas, habrá hambre, peste y terremotos, se levantará nación contra nación, ¿no? Todo eso nos dice en Lucas 21, uno ve las señales de la Biblia son muy impresionantes. Se cumple el tiempo de los gentiles, señales en el sol, ansiedad por el ruido del mar, los hombres morirán de terror, las potencias del cielo sacudidas. ¿Qué tal el planeta X que vi yo en X2? Ahora lo vieron, lo vi con los astrónomos, con los PhD en astronomía, en astrofísica, y estuve viendo el ritmo de la rotación, la entrada a la atmósfera, al sistema solar. Todo eso que trae el planeta X descrito por los científicos. O sea, ya no es una farsa, ni es un cuento, ni es un invento, es real. La reconstrucción de Israel, la higuera, que es Israel, se reconstruyó en 1948 y Ezequiel nos dice que ahí comienza el final de los días. En 1948 comenzó, para que entremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, odiados de todos por causa de Jesús. Se escandalizarán y se odiarán mutuamente. Numerosos fieles profetas arrastrarán muchos, falsos profetas arrastrarán muchos al mal. Aumentará la iniquidad, el crecimiento de la iniquidad, de la maldad. A mí me decía mi amigo de Mocoa, me decía, aquí hay mucha brujería, mucha corrupción, pero no es Mocoa, es Sincelejo, es Barranquilla, es Cartagena. Cartagena es terrible, terrible, ¿no? Bucaramanga, yo tengo un amigo que llegó de México, se bajó en el aeropuerto de Bucaramanga y vio la ciudad y sintió una cosa oscura, terrible, en la ciudad también, Bogotá, todo, todo. Estos pobres hermanitos les tocó el comienzo allá, ¿no? Muchas cosas nos han tocado en Colombia, mucha muerte, mucha desolación. Tenemos que cambiar, tenemos que orar, 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 orar y seguir orando, como dice mi amiga, orar y seguir orando. Cuando uno le dice, ¿qué hago?, dice, orar y seguir orando. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, la oración mitiga, la oración que cambia las cosas, las puede disminuir. Aumenten la oración. Acuérdense, por ejemplo, cuando oramos por el plebiscito, nadie esperaba eso. El Estado contaba con $1.000 millones, con los alcaldes, con todo, pues, con la maquinaria, con todo, y lo perdió. Un milagro, la oración. Y ahora no oramos lo suficiente. Y seguimos en esta crisis. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Ustedes que son de la iglesia remanente, de la iglesia fiel, de la iglesia que todavía le cree a Dios, porque muchos creen en Dios, pero nadie le cree a Dios y no viven la experiencia del amor de Dios. Hay que amar a Dios, hay que amar a Dios y hay que dejarse amar por Dios y hay que obedecer a Dios, que es lo más difícil, ¿no? Y hacer el esfuerzo de vivir el Evangelio, el amor al prójimo, hacer a los demás lo que queremos, hacer obras de misericordia, dar hasta que duela, como dice la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela y darse, perdonar, amar, servir. Oren por los gobernantes, pobrecitos, ellos también tienen alma y se pueden condenar, ¿no? Se pueden condenar en medio de ese tráfago de mentira, de trampa, que ya nos
los colombianos ya nos hemos vuelto completamente escépticos frente a la clase política, pero oren por ellos. Ellos también tienen derecho a salvarse, ¿no? Yo me imagino que los parientes de ellos deben sufrir mucho. Hagamos una oración muy grande por Colombia y permanente. Aprovechemos esta Semana Santa porque usted puede ayudar a mitigar, a disminuir, a restar toda esta crisis tan espantosa que estamos viviendo. Esta horrorosa crisis, ¿no? Este muladar en que estamos metidos. Pidámosle a Dios misericordia. Oremos por la misericordia. Porque hemos visto ya los rastros, ya las señales de la justicia de Dios, ¿no? El diluvio lo vimos en la Biblia, vimos la destrucción de Jerusalén, vimos el destierro de los 70 años de Israel por violar la alianza. Ahora empecemos a orar para disminuir tantas calamidades que están profetizadas. En estos días decía la señora esa Luz de María que Colombia también se iba a inundar. Oremos por esos pobres hermanos del Perú, por estos venezolanos que tanto sufren, ¿no? Están volviendo a orar, pobrecitos, ¿no? En esa crisis horrorosa que están viviendo. Están siendo purificados, Venezuela. De pronto de esa purificación saldrá una bendición de Dios para ellos. No, oremos mucho por ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos también. ¿Cuántos hermanitos? Y sigamos orando por las almas de los que se salvaron allá en Mocoa, que murieron y alcanzaron la misericordia de Dios. Por los niños que quedaron desolados. Y la recomendación es que reciban las cosas y que el señor obispo y otras personas tengan un monitoreo y una vigilancia sobre los recursos que van a llegar. De pronto en las próximas inundaciones en otros lugares del país ya no hay recursos. Me acuerdo mucho de una profecía en el libro de la visión que decía que las calamidades serán tan abundantes en la tierra que ya ninguna nación podrá ayudar a otra, decía, en esa profecía del año 73. De modo que empecemos a orar. Acuérdense que la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Le mandamos un abrazo a todas estas personas de Mocoa que han sufrido tanto, ¿no? Y unimos la oración de la Eucaristía, que es la oración más poderosa, y usted debe hacerla todos los días, ¿no? Y una hora del Santísimo y el Santo Rosario. Nos unimos todos a estos hermanos de Mocoa y a los hermanos de Venezuela y a los hermanos de Perú. Ya hoy me dicen que llegó la inundación a la Argentina también y que está subiendo a Colombia, de manera que oremos mucho, sigamos orando, orar y orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios amándole. Hablar con Dios amándole, decía el padre Guayón, ¿no? Santa Teresa de Jesús hablaba de una oración pasiva que es muy linda, decía, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él, pero busque la reunión, la comunión con Dios, búsquela, busque estar con Dios y Dios con usted, pero no diga yo soy bueno y es que yo rezo un Padre Nuestro y con eso ya me fui para el cielo. No, haga oración de verdad, duplíquela, quintuplíquela. Decía Monseñor Alfonso Uribe, el obispo, que los curas tienen crisis porque no oraban. Él oraba 5 horas, se levantaba a las 3 de la mañana y oraba hasta las 7. Después de celebrar la Eucaristía sin desayunar, ponía una sillita al lado del Santísimo y oraba media hora antes de ir a desayunar. Y decía, y los curas dan el salto mortal de la cama al altar, decía, ¿no? Porque no oran. La oración del sacerdote ministerial es muy importante, y el que ofrece el sacrificio eucarístico todos los días, la repetición de la pasión de Jesús, es una oración tan poderosa. Ir a la Eucaristía una vez al día o 2 veces al día, que usted puede comulgar 2 veces al día y ofrecer una por usted, por sus intereses, su familia, sus cosas, y la otra ofrézcalo por estos hermanos de Mocoa, por los del Perú, por los de Venezuela, por todos, por tantos difuntos que todos los días asesinan en las calles de nuestras ciudades, todos los días, por tantos ladrones, de la cabeza a los pies en Colombia, tantos por todas partes.
¿no? Por esa corrupción tan terrible. Y estas colosales manifestaciones que están haciendo los evangélicos y los políticos, pues han sido muy grandes las manifestaciones. Me dijeron, deben acompañarlas con oración. Si acompañara eso con oración será mejor. No pase lo que una manifestación que hubo hace años, que una amiga mía venía en un bus y vio la manifestación y oyó una voz que decía, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Gritémosle a aquel que todo lo puede, que dice la Biblia. No, no a los hombres. No sacamos nada con gestos de violencia, ni de agresión, ni epítetos. Sí, yo sí. Claro, yo vi en Medellín la gente indignada con un canal de televisión que es obsecuente, es áulico del gobierno. Entonces vi estos paisas furiosos mostrando los billetes y decían, quieren más, no, ¿sí? Y los insultaban. Es un canal que todos conocemos que es completamente un áulico, un mercenario del gobierno. Pero no, señor, oren por ellos también tienen derecho a salvarse. Sí, yo entiendo la furia que la gente tiene con este canal, pero oren por ellos también merecen salvarse. Y estas pobres chicas periodistas no tengan la culpa de lo que hay detrás de bambalinas allá. Oren por ellos y bueno, y si no les gusta el canal, apáguenlo y pasen a otro canal que les guste, ¿no? Y prefieran unos programas religiosos mejor. Sí, no corrompan más el alma con tantas mentiras, con tantas manipulaciones que a través se hacen de algunos medios de comunicación. Pero oren por ellos también merecen la salvación. Son seres humanos y de pronto son amigos suyos, parientes. Oren por ellos, ¿no? En todas partes se necesita oración. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y acuérdese la definición del padre Guayón: orar es hablar con Dios amándole, no pidiéndole, no, amándole. Y obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, la oración se esclarece, llega con potencia. Nosotros tenemos una oración muy poderosa los viernes, muy poderosa, ¿no? El viernes a las 8 empezamos las 1000 Ave Marías en Belén, en la transversal 22 bis 6035 en el barrio San Luis. De 8 a 2 de la tarde, 1000 Ave Marías. Le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska que los que hicieran esa oración lograrían todo, todo. Ojalá algún día llenemos un salón y hagamos todas las 1000 Ave Marías y verán qué oración tan poderosa. Santa Faustina Kowalska, además de la coronilla de la misericordia, que es una gran oración, dejó esa oración de las 1000 Ave Marías y decía que la hizo todas las 9 días seguidos sin faltar a sus deberes, esta monjita santa. Entonces, hagamos las 1000 Ave Marías, aquí las hacemos los viernes, ojalá que venga. Es para valientes, para gente que quiere orar de verdad, no para nada, orar pidiendo ahí casa, carro y beca, eso no es nada, ¿no? Dios sabe lo que usted necesita, por eso busque primero el reino de Dios y la santidad, y lo demás se le dará por añadidura. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Esas 1000 Ave María los viernes los esperamos, vengan y verán que es una oración poderosa. Si usted se acostumbra a hacerlo, se va a liberar, se va a sanar y se va a limpiar. Vamos a hacer un paréntesis un instante.